Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a acabar con el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Ustedes recordarán que en las clases anteriores hemos avanzado prácticamente de 2 versículos en 2 versículos, pero no hemos estado tratando de sacar el jugo a este primer capítulo que Pablo se lo dirige a una iglesia que está pasando por persecución. Recuerden, el contexto de esta carta, al igual que fue el de la primera, es un contexto de persecución. La iglesia de Tesalónica está pasando por tiempos difíciles en este sentido, pero no solamente por tiempos difíciles en el sentido de la persecución, sino también por el sentido de engaño. ¿A qué me refiero? Los tesalonicenses han recibido una palabra supuestamente de Pablo de que ellos están viviendo ya en el tiempo de la tribulación. Y adicional a eso hay algunos problemas prácticos, como por ejemplo que muchos cristianos están tirando al abandono, no están haciendo nada, están de vagos, esperando la venida de Jesús por un lado y otros quizás esperando la muerte. Así que esa es la problemática que se trata en segunda de Tesalonicenses. Lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. Pablo se introduce mandando siempre sus saludos cordiales, sus deseos de gracia, de paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Los empieza a elogiar y a darle gracias a Dios por la fe, la esperanza y el amor que ve en ellos. Y por último, lo que vimos el día de ayer es que Pablo los anima en el sentido de esos tiempos de persecución se van a acabar. Va a haber un tiempo de refrigerio para ustedes cuando el Señor vuelva. Igual para nosotros, diría el apóstol Pablo, pero va a haber un tiempo de retribución, un tiempo de recompensa para aquellos que le hacen daño a nosotros o a ustedes. Porque el Señor cuando venga con sus santos en llamas de fuego, va a darles descanso a ustedes, pero va a castigar, va a juzgar, va a recompensar, porque se lo merecen aquellos que los rechazaron. Y cuando el Señor venga y establezca su reino y castigue a aquellos que lo rechazaron y que no creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a glorificarlo y van a admirarlo en su venida para siempre. Es una palabra de ánimo que Pablo le está dando a una iglesia que está pasando por un tiempo difícil de persecución. Pero como ustedes recordarán en la primera carta, Pablo, mientras está escribiendo, de momentos a momentos se va a pausar y va a empezar a mostrar, una oración para ellos en media carta, se va a empezar a orar por ellos, o dos, va a contar que él está orando por ellos. Y esto es algo que va a suceder a continuación para terminar el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo les va a contar que él está orando por ellos y cuál es el motivo de su oración constante para con ellos. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver 2 versículos que tienen que ver con la oración que Pablo ha estado haciendo para con los tesalonicenses en el transcurso de este tiempo entre la primera carta y la segunda carta, que son unos meses de diferencia. Así que vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 en adelante y le sacaremos el jugo a los 2 versículos finales. Entremos ahora sí al texto y leamos desde el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente la carta. Pablo, Silvano y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso, siempre oramos por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo
el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Aquí nosotros vemos que la parte final, los dos últimos versículos, el versículo 11 y el versículo 12, tiene que ver con la oración. Pablo está diciendo, ustedes están sufriendo, y esto muestra el llamamiento que ustedes tienen de parte de Dios, que ustedes son dignos de heredar el reino de Dios, por el cual ustedes sufren. Pero, palabras de ánimo para ustedes. Ustedes van a tener descanso y aquellos que los persigan a ustedes van a ser juzgados. Y el día que el Señor venga, ustedes lo van a glorificar, ustedes lo van a admirar. Por eso, dice Pablo, nosotros oramos para que ustedes sean hechos dignos del llamamiento de Dios. Aquí tenemos que detenernos porque siempre que Pablo toque el tema de la oración y él muestre en su vida oración hacia los demás o petición de oración hacia él, tenemos que repasar esto y volverlo a meditar. Para Pablo, la oración es algo muy importante, es algo fundamental. Pablo nos dice lo siguiente: por eso confío en Dios que los hará dignos de su llamamiento y hará que con su poder ustedes hagan todo acto de bondad, toda obra de fe. Yo confío en que Dios lo va a hacer. No, Pablo no se queda en una confianza en que Dios lo va a hacer. Pablo pasa a la acción. ¿Cuál es la acción? Por eso oramos, para que ustedes sean hechos dignos del llamamiento de Dios. Pablo ora siempre, dice él, para que ellos sean dignos del llamamiento de Dios. Esto es importante porque eso nos muestra que Pablo, aunque sabe que Dios es soberano, que Dios va a buscar siempre el bien para nosotros, entiende la importancia y la diferencia que se logra por medio de la oración. El Señor, cuando habló al profeta Jeremías, en Jeremías 33:3, dijo lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero noten esto, el Señor nos está pidiendo, y Pablo lo entiende muy bien: clama a mí y yo te responderé. Yo no voy a hacer las cosas por más que quiera si tú no lo pides. Yo quiero que tú lo pidas. Es mi deseo, es mi voluntad que tú como discípulo clames a mí. Hemos visto en el Sermón del Monte algo muy importante. El Señor nos muestra que un acto de justicia que todo discípulo debe hacer es la oración. Y es más, si nosotros leemos y recordamos el Sermón del Monte, y por eso me encanta tanto el Sermón del Monte, porque si se dan cuenta es como que Pablo aplicara el Sermón del Monte en su vida, en los consejos que da y en la forma en la que ora. Jesús, ¿qué dijo? No solamente mostró la oración en los actos de justicia, sino al finalizar o ir rumbo hacia el final del Sermón del Monte, ¿qué dice el Señor? De la nada se detiene y dice: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abre. El Señor reenfatiza constantemente la necesidad que nosotros tenemos de orar, de pedirle a Él. Hay una diferencia radical entre tener una vida con una oración muerta y una vida con una oración viva, constante, ferviente. Se va a notar la diferencia. Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos colaboradores con Él en su reino y para la gloria de Él. Eso es algo bien bonito. Pongámoslo como un ejemplo familiar. Yo tengo mi hija, muchos de ustedes la conocen, se llama Sofía. Quizás cuando Sofía crezca, yo le voy a pedir ayuda en cosas que quizás yo las puedo hacer solo. Pero para mí va a ser una alegría, va a ser un gozo ver a mi hija ayudándome en ciertas labores. Igual su mamá con ella. Ella va a estar feliz de que Sofía nos pueda alcanzar algo, que nos pueda ayudar a acomodar algo, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos hacerlo hasta mucho mejor que ella y más rápido. Pero ¿por qué queremos que ella nos ayude? Porque queremos que ella colabore con nosotros, nos gusta tener esa comunión, esa intimidad con ella, y es algo similar en el tema de la oración. Dios podría hacer todo sin necesidad de que nosotros oráramos, pero Él quiere que nosotros como hijos suyos ahora seamos colaboradores de Él por medio de la oración. Entonces, Pablo entendiendo esto y nosotros entendiéndolo ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar por aquellos que nos rodean. Pablo está clamando para que los tesalonicenses puedan vivir de una manera digna del llamamiento de Dios, que Dios lo haga en ellos. ¿Qué significa esto? Que los tesalonicenses sigan viviendo con una fe que crece, con un amor que crece, con una esperanza que crece, que puedan ser luz y sal en este mundo. Esa es la oración de Pablo. Y aquí, ya remarcando la importancia de la oración, tenemos que recordar una frase que siempre les repito, que es una frase que me marcó mucho, no es una frase que está en la Biblia, pero que sí se extrae de la Biblia, y es la siguiente: la oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Vuelvo a repetirlo.
La oración puede hacer que sucedan cosas que no sucederían si no se orara por ellas. Pablo sabe que a la hora final, cuando el Señor venga, nosotros, sus hijos, lo vamos a glorificar. Pero Pablo dice, bueno, como ya sé que es un hecho, vamos a dejarlo ahí. No, Pablo quiere colaborar con el Señor en pedir por los tesalonicenses para que ellos, en el día a día, puedan ser cristianos, puedan ser discípulos que viven glorificando a Dios, que viven dignos de su llamamiento, que son luz y sal diariamente. Así que la oración va a marcar una diferencia. Pregunta para nosotros. ¿Estamos siendo hombres y mujeres de oración? ¿Entendemos que una vida de oración va a marcar la diferencia radicalmente en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean? ¿Entendemos realmente eso? Yo creo que Pablo, al mostrar ese anhelo y al mostrar esa dedicación en orar siempre por ellos, nos está mostrando, miren cómo entiendo yo la oración. Yo quiero que ustedes también la entiendan. Yo oro por ustedes, no simplemente, bueno, ya se convirtieron, tengo buenos deseos hacia ustedes y que ahí quede. No, yo voy a orar constantemente por ustedes para que ustedes vivan dignos y Dios los haga dignos del llamamiento que Él les ha dado a ustedes. Esto es importante entender. La oración marca una diferencia. Ahora, yo no estoy 100% seguro si Pablo cuando dice siempre oramos, significa que lo hace sin cesar y nunca deja de orar por los tesalonicenses, o es una forma de hablar. Pero pensemos que es algo literal. Pensemos que Pablo, como un discípulo excelente, un discípulo que es maduro en la fe, está orando constantemente por aquellos a quienes Dios ha permitido que Él los sirva. O sea, él siempre, diariamente, ora por los tesalonicenses. Si yo veo esta actitud de Pablo y me analizo a mí mismo, entonces mi deber como alguien que sirve a otros o como alguien que los sirve a ustedes es orar constantemente por ustedes. A la mayoría de ustedes que yo conozco, soy sincero de que constantemente oro por ustedes. Pero no puedo decir, y acá muestro mi fragilidad, no puedo decir siempre estoy orando por ustedes. Porque hay días en los que me puedo levantar muy temprano, hay días en los que puedo orar más de una hora y orar por cada uno de ustedes, sobre todo con los que más tengo compañerismo dentro de la comunidad. Pero hay días que no. Y eso me muestra mi debilidad, me muestra mi fragilidad, me muestra mi ineficiencia a veces, mi falta de disciplina. Y por eso es importante analizar lo siguiente. No solamente nosotros debemos orar por quienes nos rodean, sino también orar por aquellos que están a nuestro servicio. Yo estoy al servicio de ustedes. Y mi deseo, y mi deber, y mi llamado es orar constantemente por ustedes. Pero les pido, por favor, que oren por mí. Y acá vemos una aplicación. No solamente es orar por otros, sino también ser sinceros en pedir oración hacia nosotros. Yo quiero, por favor, que oren por mí para yo crecer en mi disciplina de oración y poder orar constantemente por ustedes. Hay varias personas que me han escrito de ustedes que me piden siempre oración y es mi deber orar por ustedes, ¿ok? Aunque yo no sea su pastor literal en sus iglesias locales, yo los puedo servir de esa manera. Es más, Pablo me está mostrando, Horacio, deberías hacerlo. Yo, diría Pablo, yo no estoy en Tesalónica, estoy en Corinto ahorita, pero igual yo sigo orando por los tesalonicenses, por más que yo no soy el pastor de esa iglesia. Yo la planté, pero yo seguí mi camino. En Tesalonicenses, en Tesalónica hay líderes, pero yo sigo orando por ellos. Por lo tanto, si tú conoces hermanos en la fe que te han pedido oración, ora por ellos. Mira lo que yo hago. Y ese es mi llamado, ese es mi deber. Pero soy débil, no soy Pablo, ¿ok? Quiero llegar a esa madurez, pero no la tengo. Así que les pido por favor que oren por mí para yo poder orar incesantemente por ustedes siempre. Pero eso también no solamente va para mí, sino que al final cada uno de nosotros tiene cierto rol de liderazgo dentro de sus ambientes, dentro de su comunidad. Por ejemplo, todos ustedes los que son padres tienen autoridad con sus hijos. Por lo tanto, es su deber de ustedes orar siempre por sus hijos. No orar de vez en cuando, sino orar siempre. ¿Por qué? Porque si la oración marca una diferencia, miren lo que capaz están perdiendo sus hijos, los que los rodean, porque ustedes no oran por ellos. Y en eso mostramos madurez, en que nosotros entendemos la diferencia que se marca cuando oramos por los demás y por lo tanto decimos, no, tengo que disciplinarme en orar por los demás, porque Dios va a marcar una diferencia si yo soy un hombre o una mujer de oración. Pablo lo entendía así y nosotros debemos entenderlo así. Así que yo los animo esta mañana a ser hombres y mujeres de oración y proponerse y pedirle al Señor el poder y la disciplina de poder orar constantemente por quienes nos rodean.
por los líderes que nos sirven a nosotros y también por aquellas personas que nosotros servimos. Porque al final todos somos siervos. Voy a orar por mi hija, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mi esposo, voy a orar por mi vecino, voy a orar por mi hermano, por mi hermana, por mi suegra, por mi suegro. Voy a orar por todas las personas que me rodean. Dame la disciplina de poder crecer en oración. Y si se dan cuenta, cuando tú empiezas a entender ese poder que hay en la oración, porque Dios es el que tiene el poder, te vas a dar cuenta que puedes orar por tantas personas que al final tus tiempos de oración automáticamente van a crecer. Porque en 5 minutos no puedes orar por todos. En 10 minutos tampoco. Y te vas a dar cuenta que vas a crecer en tus tiempos de oración por necesidad. Porque sabes y quieres que los demás puedan ser transformados, puedan ser alcanzados por el poder del Señor. Y eso es algo importante de entender en solamente 2 palabras. Siempre oramos por ustedes. No hay solamente esa lección en estos versículos, sino también hay otra lección más. Y quiero volver a leer el versículo 11 y 12 para que ustedes vean a qué me refiero. Vamos a volver a ponerlo en pantalla y déjenme subrayarlo. Estos son los versículos finales de la oración de Pablo. Dice lo siguiente: por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere, o los haga, en verdad sería el original, los haga dignos de su llamamiento y cumpla, vamos a subrayar acá, con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Noten esto que he subrayado: con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. O sea, el apóstol Pablo, una de las cosas que está deseando y es parte de su oración, es que el Señor, con su poder, no con el poder de los tesalonicenses, no con el esfuerzo de los tesalonicenses, sino con el poder de Dios, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en ellos. Vamos a traducirlo. Ustedes recordarán cuando estudiamos el Sermón del Monte. Horacio no lo dice por las puras. La Escritura nos deja claro que en nuestras fuerzas vamos a fracasar, que en nuestras fuerzas nosotros no vamos a obtener las cosas conforme al corazón de Dios. Si lo hacemos las cosas con nuestro esfuerzo, por nuestras técnicas, a nuestra manera, vamos a fallar. Tiene que ser con el poder del Señor. Por lo tanto, Pablo lo entiende muy bien y dice: Señor, te pido por los tesalonicenses para que tú les des a ellos, primero, una dignidad en su llamamiento, que sean luz y sal. Pero Señor, te pido que tú hagas en ellos toda obra de bondad y toda obra de fe. O sea, que la bondad que los tesalonicenses ahora manifiesten y todos esos actos que surgen por medio de la fe sean porque tú los has iniciado, sean porque tú les has dado la capacidad, el deseo, el poder de hacerlo. Por lo tanto, nuestras oraciones deberían ser así. Entonces, si yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, deberíamos orar por eso. Deberíamos orar: Padre, por favor, te pido por Horacio. Voy a ponerme yo como ejemplo esta vez. Te pido por Horacio para que tú hagas en él todo acto de bondad y lo impulses a hacer toda obra que nace de la fe. Que él no haga cosas mecánicamente, que no haga cosas simplemente porque se tienen que hacer, porque la iglesia evangélica siempre lo hace, porque es la costumbre, no, sino porque nacen por medio de la fe. Yo hago cosas porque Dios me las ha impulsado a hacer, porque Él ha puesto el amor hacia los demás, o por hacer algo porque simplemente lo amo a Él. Yo deseo hacerlo, nadie me lo está imponiendo. Es Dios el que ha puesto ese deseo por mi libre voluntad de amor, que yo lo quiero hacer hacia los demás y hacia Él. Y eso debería ser el deseo de cada uno de nosotros, nuestras oraciones hacia los demás. Por ejemplo, yo estoy orando por algunas personas, algunas jovencitas que discipulo, y mi deseo, como siempre les he dicho, ¿no? Esto es algo ya que lo repito 80,000 veces, pero mi deseo es que ellas sean mejores discípulas que yo. Ese es mi deseo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Entrenarlas a ellas para que ellas sean mejores discípulas que yo? No necesariamente. Yo las voy a instruir en la palabra de Dios, pero sí tiene que ser mi oración. Señor, haz a esta jovencita, haz a este jovencito mejor discípulo que yo. Haz que él desee servirte. Haz que él desee practicar la bondad. Haz que ella desee hacer cosas simplemente por la fe. Que todo nazca de ti. Y eso es algo que el apóstol Pablo va a dejar claro en la carta a los Gálatas. Cuando él escribe a los Gálatas, él va a decir que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad. Justo lo que Pablo está tocando acá. Fe, mansedumbre, templanza. Nuevamente, lo que vemos en el fruto del Espíritu es lo que Pablo está pidiendo por los tesalonicenses. Por favor, Señor, con tu poder, por medio de tu Espíritu,
haz que ellos manifiesten bondad y que ellos hagan actos de fe, hagan obras que surgen por la fe. Esto que nos muestra a nosotros también, me viene a la mente en este momento para aplicarlo, que nosotros deberíamos conducirnos en nuestra vida por amor a los demás, hacer cosas porque Dios pone en nuestro corazón, no porque, bueno, es lo que siempre se tiene que hacer, pues no me queda de otra. No, esto es lo que la iglesia siempre ha hecho, o que mi iglesia local es la costumbre, ¿no? Entonces yo no tengo deseos, no tengo ganas, es más, lo hago de mala gana todavía, pero bueno, es lo que tengo que hacer como cristiano. Tenemos que orar para un cambio de corazón, porque las cosas que hacemos deberíamos hacerlas por fe, deberíamos hacerlas porque Dios las pone en mi corazón, no porque se tienen que hacer y lo hago de mala gana. Sino nosotros deberíamos pedirle al Señor un cambio de corazón y que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. Esa es la oración de Pablo para con los tesalonicenses. Y la oración de Pablo con los tesalonicenses, y con eso ya voy terminando, es porque si ellos se hacen por el poder de Dios dignos del llamamiento de Él y viven una vida bondadosa, viven una vida haciendo cosas que Dios primero ha puesto en su corazón, al final, de esa manera van a glorificar a Dios. Por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo, los tesalonicenses van a vivir glorificándolo y cuando el Señor vuelva, ellos lo van a recibir ya en la práctica de glorificar al Señor. ¿Qué significa glorificar al Señor? Si por si acaso no entiendes muy bien esa frase. Es darle la gloria en el sentido de alabanza, no solamente con tus palabras, sino con tu vida. Es que la gente pueda ver a Jesús en ti. Cada vez que tú vives como Jesús, estás glorificándolo a Él. Porque la gente pueda decir, ok, esta persona, esta mujer o este hombre es discípulo de Jesús y vive de una manera que yo nunca lo he visto. O sea, siempre veo a los cristianitos, ¿no?, que son unos hipócritas, pero a él no. Yo veo que él realmente es un cristiano genuino. Si todos los cristianos fueran así, wow, yo quisiera ser así. Y eso va a ser un instrumento que Dios va a usar para traer a los que nos rodean hacia Él. No hacia nosotros, hacia Él. Y ese es el deseo de todo maestro, ese es el deseo, o debería ser el deseo de todo cristiano, que los que nos rodean y nosotros tengamos vidas reales de glorificar a Dios. Si el pueblo de Dios vive glorificando a Dios de esta manera, de esta oración de Pablo, el mundo va a ser completamente diferente y vamos a poder alcanzar al mundo. Porque Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida diaria, la gente va a ver un amor real. Un amor que no viene de nosotros, sino un amor que viene de Dios. Y en eso la gente se va a dar cuenta, ellos sí son discípulos del Señor. Y van a desear seguir a nuestro Maestro, que es lo mejor que alguien puede decidir hacer. Así que espero que este pequeño devocional les haya servido de edificación, que los rete a ser hombres y mujeres de oración, que los rete a orar para que nosotros podamos glorificar a Dios con toda nuestra vida y que lo pongamos en práctica. Al final, que no solamente entre por un oído y salga por el otro, sino que aprendamos de Pablo lo que él entiende de la oración y cómo él la pone en práctica y cuál es su deseo cuando ora por los demás. Así que, manos a la obra, seamos hombres y mujeres de oración, pidámosle al Señor esa disciplina para poder lograr serlo y vamos a ver cómo nos va, cómo el Señor obra en nuestra vida. Así que, gracias por su tiempo, gracias por haberme acompañado esta mañana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.